Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, entonces para esta actividad 1.3, PISA 2012 y estándares de matemáticas, grupo 4, Camila Andrea Sánchez y pues Angie Paola Pinto Camacho. La siguiente presentación va a seguir la siguiente estructura, entonces vamos a hacer el análisis entre el documento de PISA 2012 y los estándares de matemáticas. En primer lugar, vamos a abordar el marco conceptual. Después pasamos a la relación entre PISA 2012 y los estándares de matemáticas, continuando con el análisis de una tarea de evaluación y finalmente algunas conclusiones. Bueno, entonces, para el marco conceptual, nosotras propusimos este mapa conceptual donde pues se involucra lo que es la alfabetización matemática, como la capacidad de formular, emplear e interpretar matemáticas para dar solución a desafíos de tipo personal, profesional, social y científico, en los cuales subyacen fenómenos matemáticos de cantidad, incertidumbre y datos, cambio y relaciones y espacio y forma. Esta secuencia que se acaba de mencionar, pues está apoyada en 7 capacidades matemáticas fundamentales, que son la comunicación, representación, matematización y pues las que podemos observar allí. Entonces, en primer lugar, pues cabe resaltar que el mapa lo hemos subdividido como en 3 niveles. En el primer nivel tenemos lo que son los procesos matemáticos, formular, emplear e interpretar. Entonces, en el caso de la formulación es poder interpretar la información y después pues pasarla a una manera de un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para después poder interpretar los resultados. En un inicio consideramos que estos 3 procesos iban de una manera secuencial, pero a medida que pues, se realizó la lectura, observamos que un problema no necesariamente tiene que incluir el proceso de formular. Puede automáticamente estar presentado de manera matemática y solamente entonces abordarse desde este proceso. Lo mismo pasa con la interpretación. Entonces, puede el problema matemático estar solamente dado de manera que con la información que esté se pueda interpretar o dar validez a las conclusiones. En un segundo nivel, pues tenemos las categorías de contexto, las cuales son 4 categorías. La personal, que involucra las características inmediatas del individuo. El profesional, donde se involucran situaciones del contexto laboral, social, y pues, el científico, que es, involucra los avances tecnológicos y los avances de la ciencia. Para poder categorizar o dar solución a esos fenómenos de esos 4 contextos, se pueden clasificar también en 4 categorías de contenido. Entonces, en la cantidad, que es, digamos, el pensamiento numérico, la incertidumbre y datos, que se refiere al pensamiento estadístico y de probabilidad, el de cambio y relaciones, que lo asociamos con el pensamiento variacional, y espacio y forma, que sería el pensamiento geométrico. Ya terminando con la estructura que se dio al marco conceptual de PISA 2012, continuamos con las diferencias y similitudes entre los documentos. Entonces, en primer lugar, nos centramos en cuáles eran los objetivos de cada documento. Entonces, en PISA 2012 se identifica una función, un carácter funcional de las matemáticas, dado que se identifican 3 variables, las cuales son contenido, contexto y los procesos matemáticos. Y en los estándares de matemáticas se identifica un carácter instrumental de las matemáticas, es la búsqueda de cuándo un individuo puede lograr ser matemáticamente competente. Respecto al contenido de las matemáticas escolares, entonces en PISA 2012 se identificaron 4 categorías de contenido y en los estándares de matemáticas pues, se identifican 5 pensamientos matemáticos. Se realiza una relación entre estos, entonces tenemos el pensamiento, como ya lo dije anteriormente, el pensamiento numérico estaría relacionado con la categoría de cantidad, el pensamiento aleatorio con la categoría de
cambio y relaciones, y el pensamiento geométrico con la categoría de espacio y forma, y el pensamiento estadístico con incertidumbre y datos. Respecto a las expectativas de aprendizaje, entonces en PISA 2012 define la alfabetización matemática como la capacidad de emplear esos tres procesos que ya fueron descritos: interpretar, emplear y formular. Y los estándares de matemáticas, como el individuo puede llegar a ser matemáticamente competente al desarrollar los 5 procesos generales. Respecto a los contextos, entonces, en PISA 2012 se identifican 4 categorías de contexto, y en los estándares de matemáticas solamente 3. Sin embargo, dada el enfoque instrumental de los estándares de matemáticas, en los contextos de aula escolar y extraescolar no se realiza una descripción detallada. Entonces, en el contexto de aula se refiere al contexto inmediato del salón, paredes, ventanas. En el escolar es todo lo relacionado con la institución, y el extraescolar lo relacionaríamos con la categoría de contexto de las categorías de contexto social y científico, dado que ya aborda situaciones reales de fuera de la institución. Continuando, entonces la sugerencia de cambio que nosotros proponemos a los estándares de matemáticas está en referencia a la dimensión social, la evaluación. Entonces, en el apartado de la página 75 de los estándares de matemáticas se habla sobre la evaluación formativa, donde se pretende, pues, se dirige a crear unos criterios de referencia y unos niveles de competencia, realizando un control de evidencias por parte del profesor y del estudiante. Sin embargo, en los estándares de matemáticas no identificamos cómo esos niveles de competencia se pueden llegar a relacionar, o cómo pueden llegar a permitir que se clasifique o se obtenga información sobre el aprendizaje que los estudiantes están teniendo sobre los procesos matemáticos. Por lo tanto, la sugerencia de cambio entonces se podría contemplar que los estándares asumieran o propusieran una escala de competencia matemática, así como se propone en PISA 2012. Entonces, en PISA 2012 se proponen 6 niveles, y pues una propuesta sería para un nivel 6 en los estándares de matemáticas, ya irían relacionados con los 5 procesos generales, y los estándares que están clasificados por conjuntos de grados. Proponemos en el nivel 6, los alumnos identifican y utilizan conceptos matemáticos para describir, solucionar y predecir fenómenos en diferentes contextos. Pueden modelar procesos, crear diferentes representaciones, razonar, argumentar y comunicar resultados basados en la actividad matemática formal y práctica. Para finalizar, entonces, tenemos el análisis de una tarea que se aplicó en un colegio privado de Bucaramanga en el año 2021 en grado séptimo. Entonces, se puede apreciar que es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Identificamos el contexto, sería un contexto profesional, y las categorías de contenido sería cambio y relaciones, dado la proposición del ejercicio. La información de la tabla pues nos lleva a relacionar 2 magnitudes, y cómo el cambio en el área de una lámina puede determinar la cantidad de láminas que caben en un pliego de cartulina. Entonces, también podemos apreciar que de alguna manera se aborda el contenido de espacio y forma, y la cantidad. ¿Por qué la cantidad? Dado que finalmente el ejercicio apunta a dar una respuesta numérica. Partiendo de estas 3 categorías de contenido, entonces consideramos que se recurre a los 3 procesos matemáticos y a 6 de las capacidades fundamentales. Entonces tratamos de hacer una relación entre proceso y
las capacidades fundamentales. Comunicación en el proceso de formulación. Entonces, como ya he dicho, los tres procesos se ven involucrados porque la comunicación en la formulación. Entonces, es necesario poder interpretar el enunciado y la información que se tiene en la tabla para poder pasar a un ejercicio de matematización. Observamos entonces que se cumple la representación, se puede hacer un bosquejo de cómo se comporta el cambio del área de la lámina y cómo define la cantidad de láminas que caben en el pliego de cartulina. Importante que se identifique al final, cuando ya se tenga un resultado, que la incógnita X debe ser mayor a 140, dado que si el área de la lámina disminuye, automáticamente la cantidad de láminas que caben en el pliego aumenta, considerando que el pliego de cartulina no cambia de tamaño, es decir, que no cambia su área. Para finalizar, algunas conclusiones. Entonces, el marco conceptual PISA se presenta de una manera clara, permitiendo al lector identificar las relaciones entre los procesos matemáticos, contenidos y contextos. En los dos documentos están presentes las dimensiones conceptual y cognitiva del currículo, dado que se identifican los contenidos y los procesos generales. La dimensión formativa aparece en los estándares de matemáticas con poca extensión, y la dimensión social se aborda con gran extensión en PISA 2012. Se propone la alfabetización matemática en PISA 2012 como la capacidad de formular, emplear e interpretar matemáticamente fenómenos de diferentes contextos. Muchas gracias.